Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al servicio y la iglesia hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es en Mateo, capítulo 25, desde el verso 1 hasta el verso 13. Mateo 25, 1 a 13. Leamos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones para que podamos sentirte, escuchar tu voz esta mañana. Te damos toda la gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy me gustaría comenzar el sermón con una pregunta. ¿Saben lo que son las clases de repaso? ¿Has ido a una clase de repaso antes? Para mí, hace mucho tiempo. La última vez que fui a una clase de repaso era cuando fui a la universidad. Ahora, ¿por qué hablo de clases de repaso? Porque lo que vemos hoy, aquí en el pasaje de hoy, en cierto modo, es una clase de reposo. Es una clase de reposo de Jesús, como el maestro, como el profesor, para los discípulos, sus estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque me refiero a lo que Jesús enseña aquí en la escritura de hoy como una clase de repaso. Yo lo llamo una clase de repaso porque lo que Jesús está enseñando aquí no es algo nuevo, sino está repasando algo que ya les ha enseñado. Ahora te digo algo. Esa no es solo una clase de repaso para los discípulos, sino también para nosotros que estamos aquí leyendo el Evangelio de Mateo. Y yo te digo eso porque sí, hoy solamente leímos una parte del Evangelio del libro de Mateo, los primeros 13 versos del capítulo 25, lo cual está bien. Pero necesitamos saber que cuando Mateo escribió su evangelio, él lo hizo bajo la expectativa de que sus lectores van a leerlo desde el principio. Eso es desde el capítulo 1, verso 1. Eso es lo mismo que cuando alguien escribe un libro, como una novela, el autor lo escribe bajo la expectativa de que la gente va a leerlo desde la primera página y no en el medio del libro, como página 53, por ejemplo. Así que la escritura de hoy fue una clase de repaso, sí, para los discípulos,
pero también para todos nosotros que estamos leyendo y estudiando la escritura de hoy, 2000 años después. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que estamos leyendo aquí es una clase de repaso? Echemos un vistazo al verso 1. El verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Has visto esta expresión antes? El reino de los cielos es semejante a algo. Si has leído los capítulos anteriores, sería difícil pasar por alto esa expresión porque Jesús usó la misma expresión muchas veces en sus parábolas en el capítulo 13. Echemos un vistazo, capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Verso 31. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Verso 45, una vez más. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. El reino de los cielos es semejante a algo. Y eso es lo que vemos aquí en la escritura de hoy. Así que te digo, lo que Jesús está haciendo aquí es simplemente ayudarles a recordar algo que ya les ha enseñado en el capítulo 13. Entonces, ¿qué les ha enseñado en el capítulo 13? Dado que no tenemos tiempo para estudiar todas las parábolas en detalle, lo que me gustaría hacer es resumirlos para ustedes. Aquí está el resumen del capítulo 13. Que el reino de los cielos no parece importante ahora. No parece que es algo que vale nuestro tiempo ahora. Es como la semilla de mostaza, que es tan pequeña e insignificante ahora. Y como en el principio, cuando la levadura es mezclada con harina, no pasa nada. Eso es porque todo el mundo parece igual ahora. Eso es que apenas hay diferencia entre los que irán al cielo y los que no irán. Jesús dice que es como el trigo que crece junto con la mala hierba hasta la cosecha. Pero durante la cosecha, ¿qué pasa? El trigo será recogido y guardado en el granero, pero la mala hierba será recogida y será quemada. Y es como los pescadores que recogen peces de toda clase. Pero más tarde los pescadores separarán los peces y recogerán los peces buenos y desecharán los malos. Pero hasta que llegue ese momento, no hay mucha diferencia. Pero las personas que reconocen el valor del cielo ahora y hacen las inversiones necesarias y los sacrificios, ellos van a entrar al reino de los cielos. Es como la persona que encontraron el tesoro escondido en un campo y las perlas de un gran valor. ¿Qué es lo que hacen? Venden todo lo que tienen en alegría para comprarlos. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta que eso es lo que está pasando ahora aquí. ¿Cuánto tiempo pasa la gente pensando en el cielo? ¿Cuántos hablan sobre la próxima vida? La mayoría de la gente está tan preocupada con sus situaciones inmediatas que no se preocupan del futuro y no están preparados para el cielo. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal que Jesús quiere compartir con nosotros en el capítulo 13? Es eso,
prepárate para el cielo antes de que sea demasiado tarde. Ahora, en esa clase de repaso, la escritura de hoy, Jesús nos repetirá la misma lección. Echemos un vistazo al verso 1 una vez más. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí vemos que hay 10 vírgenes que esperan al esposo. Por cierto, el hecho de que Jesús habla de 10 esposas, eso no significa que Él apoya la práctica de la poligamía. Aquí podemos ver que Jesús usa la frase será semejante. Lo que eso indica es que lo que leemos aquí no es una historia real, algo que realmente ocurrió, sino eso es lo que llamamos parábola. ¿Cuál es una historia inventada por Jesús para enseñarles una lección espiritual? Y también ya hemos visto lo que Jesús ha dicho sobre el matrimonio, eso lo vemos en el capítulo 19. Él ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso ocurre cuando el hombre deja a sus padres y se une a su esposa y así llegar a ser un solo cuerpo. Así que debemos tener cuidado a no prestar demasiada atención a los pequeños detalles cuando leemos las parábolas de Jesús. Ahora, las 10 vírgenes que llevan las lámparas, ellas representan la iglesia, los cristianos. Y el esposo eres Jesucristo. Eso es porque los cristianos son los que viven separados del mundo y sus placeres. ¿Para quién? Para el Señor, para Jesucristo, el esposo. Como las vírgenes que se están reservando hasta el matrimonio con el esposo. Ahora, ¿qué es lo que llevan en sus manos? Sus lámparas. ¿Por qué? Esto lo hemos visto en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, donde los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Ahora, ¿por qué utiliza la lámpara o el candelero para simbolizar la iglesia y los cristianos? Eso es porque somos llamados por Jesús a ser la luz y brillar en este mundo. Y eso lo vemos en Mateo 5:14. Eso es dar esperanza a los que viven en ese mundo, que están perdidos y viven en la oscuridad sin esperanza. Pero te digo, aquí hay una cosa muy importante. Eso es que no todas las vírgenes o las esposas son iguales. Aquí vemos que hay 2 grupos. El verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué la diferencia? ¿En qué se diferencian unos de otros? Sigamos leyendo el verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Que algunas vírgenes han traído sus lámparas y también el aceite, pero algunos solamente tomaron las lámparas sin aceite. Y solamente las vírgenes que han traído el aceite con sus lámparas y estaban preparadas, ellas entraron con Jesús a las bodas. Y eso lo vemos en el verso 10. El verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y sabemos que la llegada del esposo, Jesucristo, eso simboliza su segunda venida, su regreso. Y la boda con él simboliza nuestra salvación. Entonces, lo que eso nos dice es que todo lo que tiene la apariencia de un cristiano, eso es una virgen con su lámpara, no todos serán salvos, sino solamente los cristianos que están preparados.
Eso es lo que llevan lámparas que funcionan, serán salvos. Y creo que Jesús lo hace aún más claro su mensaje en los versos 11 y 12. Echemos un vistazo. 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Te suena familiar eso? Sí, eso es porque esta no es la primera vez que Jesús ha dicho eso. Recuerde que el pasaje de hoy es una clase de reposo. No hay nada nuevo aquí. Y hemos visto eso en el capítulo 7, verso 21 a verso 23. Leamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que la gente llama a Jesús Señor. Lo que eso indica es que esas personas, ellos no son ateos o agnósticos, sino son personas religiosas. Alguien que va a la iglesia y sabe quién es Jesús. Y hay más. Dice que ellos profetizaron en el nombre de Jesús. Eso es que proclamaron el evangelio y enseñaron las palabras de Jesús. Y también echaron fuera los demonios, hicieron muchos milagros en su nombre. Pero Jesús, Él les dice, no te conozco, nunca te conocí. Es que Jesús no los reconoce como sus discípulos y sus seguidores. Eso es porque no son cristianos verdaderos. Ahora, no te confundas. Cuando dice solo lo que hace la voluntad de Dios para el cielo, no nos está diciendo que nuestras obras pueden salvarnos, sino nos está diciendo que tenemos que tener fe verdadera. Para Jesús, ser prudente y ser fiel son la misma cosa. Eso lo hemos visto en Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Si este es el caso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? ¿Quiénes son los que tienen la fe verdadera? ¿Quiénes son las vírgenes prudentes que han traído el aceite para sus lámparas? Creo que lo que realmente nos interesa es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos estar listos y preparados para el regreso de Jesús como las vírgenes prudentes? Y Jesús nos da la respuesta a esa pregunta en el último verso de la Escritura de hoy. El verso 13. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Eso es estar despiertos y estar en alerta espiritualmente. Que nuestra fe debe ser viva. Debe ser más que el conocimiento mental. Que debemos seguir brillando en este mundo. Sí, nadie sabe el día ni la hora en que Jesús va a venir. Pero sabemos algo. Sabemos que Él va a regresar. Así que no seas insensato. ¿Sabes cuál era el problema de las vírgenes insensatas? Que ellas ya sabían y creían que el esposo iba a venir. Pero te digo, no hicieron nada. Y también tenían mucho tiempo porque vemos que Jesús ha venido a la medianoche.
También sabemos que ellas ya sabían dónde podrían conseguir el aceite para las lámparas. Y aún tenían el dinero para comprarlo. Eso te digo porque vemos que cuando el esposo finalmente llega, entonces ellas van a comprar el aceite, pero llegan tarde. Así que tenían tiempo y tenían los recursos y la información necesaria para estar listas y preparadas para la venida de su esposo. Pero ¿qué pasó? Decidieron a tomar el riesgo. Es por eso que Jesús nos dice que ellas fueron insensatas en lugar de llamarlas débiles o pobres. En la misma manera, nosotros también tenemos todo lo que necesitamos para estar listos y preparados. Ya sabemos quién es Jesús. Ya tenemos el Evangelio y el conocimiento de la Biblia. Ya sabemos que Jesús, el Señor, va a regresar. Es cierto que el cielo, nuestra salvación y la vida eterna no te parecen reales, porque no lo podemos verlo, tampoco sentirlo. Y es cierto que todo el mundo parece igual ahora, que apenas hay diferencia entre los que irán al cielo y los que no serán salvos. Pero los resultados serán totalmente diferentes. Así que vivamos con una fe que está viva y activa. Hagamos las inversiones necesarias, los sacrificios para el reino de los cielos. Estemos despiertos, listos y preparados por la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo. Él va a regresar. Oremos. Señor, te damos gracias en ese momento por darnos tus palabras y por ayudarnos a recordar que vas a volver. No sabemos cuándo, no sabemos la hora cuándo vas a volver, pero sabemos que vas a volver. Así que ayúdanos a vivir cada día. Vivir cada día esperando por tu venida, atentos y despiertos, Señor. Te amamos, Señor, y te damos todas las gracias y las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si la fe mueve montañas, hoy se moverán. Venimos con esperanza, esperando por ti. Esperando por ti. Eres Dios de la creación, conoce el corazón, autor de salvación, me amo sin condición. Esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos aleluya.
Dios de las promesas, tú nunca fallarás. Anhelamos tu presencia, ven llena este lugar. Esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos aleluya. Esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos sí, Señor, te cantamos, Señor. Esperamos por ti, Señor. Yeah. En ese momento, en ese lugar, aquí estoy, Señor. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Todos juntos. Esperamos por ti, alzamos nuestras manos a ti, Dios. Eres tú la razón. Cantamos aleluya.
Señor, te alabamos en este momento. Esta es la canción de nuestros corazones, Señor. Esperamos por ti aquí, en ese lugar, en ese momento, en ese mundo, con fe, porque sabemos, Señor, que volverás pronto, Señor. Así que estamos aquí cantando, adorando y viviendo cada momento de esa vida para tu reino, Señor, con la esperanza que volverás pronto. Sí, estamos seguros que volverás. Así que ayúdanos a estar despiertos, Señor, atentos para tu venida. Te amamos, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, nuestro Padre, y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes que esperan su llegada, ahora y tiempo eterno. Amén.